En el centro de Santiago se encuentra la Casona Centeno, inmueble de conservación histórica administrado por la Dirección General de Movilización Nacional. Es una casa patrimonial que vale la pena visitar por su buen estado y maravillosas salas y objetos que alberga. Como consecuencia de la Guerra del Pacífico, se determinó en 1886 la necesidad de contar con el servicio militar como deber ciudadano. Entonces se llamó Servicio de Guardias Nacionales y era obligatorio para todo chileno de entre 20 y 40 años. Recién, en 1931, se dictó el decreto nombrando a la entidad como Dirección de Reclutamiento e Instrucción de las Reservas y Tiro Nacional, siendo su primer director general el coronel Miguel Ángel Toledo Muñoz, funcionando en el Ministerio de Guerra. En 1955, con el nombre de Dirección General de Reclutamiento y Estadísticas de las Fuerzas Armadas, se trasladó al edificio donde hoy funciona el Museo Histórico y Militar y luego a Avenida Ejército Libertador, sector de sus actuales dependencias. En noviembre de 1968 se autorizó adquirir la propiedad ubicada en el número 273 de la calle Ejército de Chile, siendo este el origen de la actual Casona Centeno. En 1984, gracias a la gestión del entonces director general Claudio López Silva, se asignaron los fondos y permisos para devolver esta vivienda a su estado de finales del siglo XIX. Yo era capitán cuando mi papá era general en servicio activo y era director de Movilización Nacional, y me invitó, él se había recibido este puesto, y me muestra un recorrido por una casona, un edificio viejo, antiguo, que estaba convertido en oficinas, y en oficinas llenas de tabiques y divisiones. Él emprende esta tarea como un desafío personal. Se me ocurre un poco pensando en la casa de una abuela de él. La casa de su abuela quedaba en República y era una casa antigua donde él había vivido de niño. Mi papá era nacido en el año 28, así que en los años 30, 35, él había visto una casa de fines del siglo XIX, había vivido en una casa así, y entonces a él se le ocurre primero restaurar el edificio, que fue un trabajo de restauración muy importante, porque a la medida que fueron raspando techos y paredes, fueron apareciendo figuras y fueron apareciendo pinturas en los techos, y luego la necesidad de amoblarla y alajarla como era una casa de Santiago, de una familia acomodada, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. La dedicada labor del general López permitió dar con el mobiliario adecuado y redecorar el primer piso, salvando incluso los cielos originales pintados, constituyendo un verdadero salvataje del patrimonio arquitectónico y cultural de la casona. Esta fase de restauración, hablemos de muros, pisos, por ejemplo, todo lo que es el edificio. Después pasamos a la fase de recolectar todo lo que había aquí y en algunas dependencias del ejército, ¿ya?, que podían utilizarse en esta casona. Me pasaba todos los fines de semana entre los remates, y en ese tiempo había muchos remates de antigüedades, ¿no es cierto?, entre las casas de antigüedades y las casas de particulares. Finalmente, en julio de 1986, concluido el proceso de recuperación y amoblado, se la bautizó como Casona Ministro José Ignacio Centeno, en memoria del ministro de Guerra del gobierno de O'Higgins. Desde esa fecha, la Casona Ministro Centeno ha constituido un lugar de encuentro y de indisimulado orgullo a varias generaciones de esa repartición. El mérito mayor que yo creo que tuvo el papá o su visión fue la de entregar a las Fuerzas Armadas y a la comunidad nacional la recreación de una casa de finales del siglo XIX. Imagínense ustedes en aquellos años, cuando esto era una casa de ruina total, ¿ya? Nadie sabía de esto, nadie sospechaba que lo que era esto. Entonces cuando ya terminamos esto, cuando ya se abrió, imagínense ustedes lo que significó para nosotros la satisfacción de que aquí se hicieron reuniones de gabinete. Su imponente fachada está conformada por 5 paños verticales de 2 pisos, el acceso está constituido por peldaños de mármol y una puerta de doble hoja de caoba, enmarcadas por 2 columnas neoclásicas lisas.
Presenta además en su primer piso 4 balcones con base de mármol y con barandillas metálicas ornamentales. El primer piso se encuentra restaurado, destacando su gran comedor, el salón principal, llamado Centeno, la sala de música, la galería de acceso por el actual patio Prat, como asimismo su elegante pasillo de mármol. Y el general San Martín reconoció en Centeno todas las enormes capacidades administrativas, él era abogado también, y entonces lo nombra como secretario. Y él participa en el cruce de los Andes como el secretario de San Martín. Llega a Chile y Bernardo Higgins lo designa como su ministro de guerra. Por eso que este salón, que es el salón principal de la casona, está presidido por este magnífico retrato del general José Ignacio Centeno. Las paredes están adornadas con cuadros provenientes del concurso anual de pintura que la Dirección General de Movilización Nacional realizará hasta 1989, y entre los cuales destacan La cantinera y su hijo, soldado, y la entrega del estandarte al Regimiento Segundo de Línea. Hoy, la Dirección General de Movilización Nacional cuida la casona y se preocupa de mantener en óptimas condiciones su estructura y mobiliario. Tal vez es ese cariño y preocupación la que permiten que al recorrer sus salones todavía se perciba parte de nuestra historia. Y me da una satisfacción enorme ver lo bien cuidada y lo bien preservada que está esta casona, tal como quedó en un principio. Y lo que debo decirlo, en Chile no es tan frecuente. A veces las cosas que se conservan y que alguien las inaugura y alguien se preocupa, con el correr del tiempo van quedando de mano. Es que estamos empeñados en seguir adelante un proyecto que comenzó el año pasado, que fue hacer un estudio de la condición real en cómo quedó después del terremoto, de lo que debíamos hacer como obras para recuperar la estructura, que vamos a comenzar este año a hacerlo. Nos pusimos como meta este año también terminarlo, y yo creo que ya a partir del próximo año recuperar patrimonialmente el segundo piso en lo que es la decoración, los elementos de mobiliario, cuadros, etcétera. Y siendo esta una institución que es tridimensional, Ejército Armado, Fuerza Aérea, vamos exactamente en la misma línea, es decir, poder abrirnos a la sociedad en lo que nos corresponde aquí en la Dirección de Movilización, que es el reclutamiento, la movilización y el control de armas, y de todos los ciudadanos que vengan a hacer trámites acá a partir de nuestra propia riqueza patrimonial. A partir del próximo año yo invitaría realmente a... Es un desafío que nos autoimpusimos de tener esto abierto y abierto a la sociedad también, al que quiera venir a visitarla. Emocionante. ¿Por qué? Con una palabra, emocionante. Porque son muchos recuerdos, muchas cosas vividas. Ya son días, horas, años. Están aquí.